Muy bien, muy buenas tardes para todos, buenas noches, solamente para algunos. Voy a darles, según habíamos acordado, la última clase de manera pregrabada y solamente nos quedaron pendientes dos herramientas, ¿no? La gerencia de la felicidad y lo que es la gestión del cambio como tal en base al modelo de Harvard del señor, desarrollado por el señor John Kotter. En cuanto al primero, pero antes de entrar al primero, como ustedes saben, siempre me gusta iniciar con el tema de una frase motivadora, algo que nos lleve a la reflexión. Y aquí les traigo a nuestro querido amigo Steve Jobs de Apple, que con esta frase: no, el único modo para hacer un gran trabajo es amando lo que haces. Tal cual, ¿no? Hemos estado hablando en varias clases de la relevancia de lo que es tener claro el propósito, tener los agentes de transformación. Si yo quiero realmente impactar, generar cambio a nivel de una organización, yo necesito, preciso, poder tener claro cuál es el propósito por el cual existo aquí, tener claro en función a ello si lo que estoy haciendo realmente está relacionado con ese propósito, porque si está relacionado realmente voy a amar lo que hago. Pero si no está relacionado y lo estoy haciendo por una seguridad laboral, por estatus, por qué sé yo, lamentablemente cada día se me va a hacer más pesado y al final de cuentas esto la vida nos cobra, ¿no? Entonces creo que no es un tema menor, es un tema que realmente vale la pena analizarlo. Muchos no quieren hacer la vista gorda a esto, pero bueno, es una decisión netamente personal. Entonces debo recordar que en la anterior clase cerramos hablando sobre el tema de el ciclo del duelo, ¿se acuerdan? Y les mostré este ejemplito de que lo vi en una conferencia del INCAE, de esta profesora Pastor, que adaptó un ejemplo de la de Pilar Jericó. Entonces, y dijimos que lo importante era que nosotros podamos identificar en qué fase nos encontramos de este duelo, ¿no? De que ojalá todos ya estén por aquí, por esta curva saliente en realidad, y más aún, realmente mi esperanza es que ustedes estén ya aquí, ¿no? Que ya estemos todos aquí. Entonces, pero bueno, si no estamos ahí, lo que tenemos que hacer es lograr identificar aquello y en función a ello comenzar a trabajar en nosotros, fortalecer nuestro ser para poder salir. Si ya salimos, dijimos, y si tengo un equipo a mi cargo, lo que tengo que hacer es poder identificar dónde están ellos para que en función a eso pueda yo ayudarlos a salir, porque no voy a poder pedirles mejores resultados si no los saco a ellos de alguna de estas etapas en las que se puedan haber quedado estancados, ¿no? Entonces, ¿por qué inicio con esto? Porque para poder hablar realmente de lo que es la gerencia de la felicidad como tal, eh, es importante primero haber salido de alguna de esas etapas del duelo, ¿no? Si no, imposible hablar de este otro tema. El otro elemento es de que les comentaba de que eh, hay, para que se haya podido llevar a la empresa este tema, significa que tiene que haberse logrado operacionalizar, ¿no? Operacionalizar significa definir en términos más concretos, porque el concepto de felicidad es totalmente amplio. Y este señor, Tony Robbins, que ya les he comentado en algunas clases, el coach más influyente ahorita del mundo, tiene una teoría que a mí particularmente me gusta mucho y esa es la línea que ha seguido todo este movimiento de lo que es la gerencia de la felicidad como tal. Y él lo que dice es de que la felicidad es igual a progreso, ¿sí? Y como la explica para llegar a que se entienda a qué se refiere, es justamente a partir de estos 4 tiempos, donde dice siempre la base, nuestro punto de partida va a ser ese propósito, en función de ello yo defino estándares, ¿no? Si yo quiero ser un líder transformador, entonces voy a tener que definir mis estándares para ver qué cosas tengo que desarrollar, pero siempre siguiendo esta secuencia que vimos desde la primera clase, ¿se acuerdan del modelo de los agentes de transformación que trabaja el grupo Jacto en Brasil? Que es trabajar desde el centro, de ese primer círculo de este modelo de 4 círculos concéntricos, donde está yo, familia, trabajo y sociedad. Entonces, en ese sentido es de que mis estándares también deberían estar planteados siguiendo esa lógica. Y después dice, ok, ya sé lo que quiero hacer, ya sé lo que debo mejorar,
pero ahora lo que yo tengo que hacer es establecer mis índices, mis indicadores, mis señales para que yo pueda de manera concreta identificar si estoy progresando o no, ¿sí? Entonces, cuando yo comienzo a tener claro temas tan abstractos como incluso, por ejemplo, si yo a nivel personal me he puesto como estándar el fortalecer mis habilidades blandas, entonces, ¿cómo voy a poder ver mi progreso? Si ha disminuido mi índice de conflicto en casa, si estoy pudiendo reaccionar de una mejor manera y tomar decisiones más claras, y pensar más claro en situaciones donde uno fácilmente se puede ofuscar, si estoy logrando comunicar de manera más clara, ¿no? Entonces va a haber una serie de elementos que a mí me van a permitir ver si estoy progresando o no. Entonces, eso es lo que dice Tony Robbins, que dice, cuando yo veo que estoy progresando, eso me genera una sensación de bienestar. Y esa sensación de bienestar es la felicidad, dice, ¿no? Entonces, para quien vaya a querer trabajar en la gerencia de la felicidad al interior de una organización, necesariamente tiene que tener claro estos elementos y poder generar ese bienestar en su propia vida para de esa forma poder diseñar planes que puedan llevar a toda una organización. Imagínense esa responsabilidad, sin llevarse a uno mismo es complejo, llevar a su familia es compleja. Imagínense tener la tarea de poder llevar esa organización hacia lo que es niveles superiores de bienestar, ¿no? Porque al final esa gerencia de la felicidad, en realidad, ¿de qué se trata de hablar? Hablar de organizaciones donde haya un clima de trabajo adecuado, ¿no? Donde las personas se sientan bien estando ahí, se sientan motivadas, inspiradas, sean ambientes que propicien aquello. Entonces, en ese sentido es de que cuando uno se pone a ver un poco los antecedentes de este tema, yendo de manera particular, una de las primeras empresas a nivel latinoamericano que trabajó de manera consistente y sólida esto, miren, fue el Banco del Estado, Chile, ¿no? Donde en el año 2011 decide crear ya la gerencia como un cargo, la gerencia de la felicidad. Y cómo hizo, tuvo que, ok, es lo mismo, yo tengo mi propósito que quiero mejorar el clima en mi empresa. En función de eso establecieron sus estándares en qué debían mejorar y para ello comenzaron a establecer cómo iban a medir su progreso. Y una de las formas para medir su progreso fue ser parte de ese concurso que se hace anualmente también aquí en Bolivia, que se llama el Best Place to Work, ¿no? Entonces, en función a ello fue de que ellos participaron y lograron un segundo lugar a nivel latinoamericano que lo llevó a cabo esta empresa que se llama Great Place to Work. Entonces, eso es un indicador que a mí me permite ver que realmente estoy progresando como tal, que les decía, ven cómo aplica perfectamente esa teoría de la que hablábamos y sigue en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que buscaban ellos? Y fíjense que todo tiene que ver con temas de bienestar y de servicio al otro, de servicio e impacto a la sociedad. Y decíamos de que esto es algo que ven mucho los millennials, ¿no? Al millennial le llama mucho la atención el participar, el ser parte de empresas que realmente tengan un propósito más allá de la rentabilidad. Entonces, eso es lo que buscaba esta empresa, ¿sí? Y además, obviamente, esto tiene un retorno muy grande a nivel de lo que es reputación, no solamente a nivel de lo que es marca empleadora, no solamente a nivel de lo que es fortalecer el engagement de todo su personal, el compromiso, todo aquello, además genera beneficios como disminución del bueno, más que de ausentismo, del absentismo. Creo que les comenté en alguna clase la diferencia entre ausentismo y absentismo, ¿no? El ausentismo son aquellas ausencias al trabajo por motivos justificados, de salud, algún tema familiar y todo aquello, ¿no? Pero el absentismo se refiere a aquellas ausencias del trabajo, incluso el haber entrado a trabajar, pero estar, qué sé yo, tomándose 15, 20 minutos para servirse un café, 15 minutos para ir al baño, y así busca uno cómo matar el tiempo, ¿no? Y está pidiendo permiso seguido, que tiene que ir a hacer un trámite, que tiene que ir a ver al hijo, que tiene que esto, que un problema aquí, que un problema allá. Entonces todo eso es lo que se denomina el absentismo, cuyas raíces, cuyas causas raíces
están relacionadas con el ambiente de trabajo como tal. Sí, evidentemente, cuando esto se estudia más a profundidad en un tema que se llama riesgos psicosociales, ¿sí? No los quiero confundir, pero bueno, para saber, hay toda una línea que estudia todos estos temas de lo que son enfermedades laborales, afectaciones a nivel de lo que es el comportamiento de las personas y todo. Entonces ahí se identifica claramente lo que son riesgos psicosociales intralaborales y extralaborales, ¿sí? Entonces, en el caso del absentismo, igual se tiene que identificar si lo que está generando esto son temas intralaborales, extralaborales o una mezcla de ambos, ¿sí? Entonces, ok, en ese sentido es de que ustedes pueden ver de que, y así pueden ustedes buscar en el internet y van a encontrar otros ejemplos más de cómo todavía son pocas, evidentemente, las empresas que han puesto como cargo la gerencia de la felicidad, pero eh, directamente, están de todas formas llevando a cabo una serie de prácticas para lograr ese propósito esencial. Porque fíjense, ¿cuál es el propósito como tal? Lo que les decía es crear un ambiente de trabajo armonioso y ofrecer a los empleados la posibilidad de realizar trabajos que además de producirles placer, les signifiquen un reto y una oportunidad de crecimiento personal y profesional, ¿sí? Entonces, tal cual el nombre como gerencia de felicidad va a ser todavía muy raro encontrar. En Bolivia no lo van a encontrar. En Sudamérica, Chile y por ahí algún otro país más. A nivel Latinoamérica, por ahí algunos otros ejemplos, a nivel España, eh, eh, no es Latinoamérica, perdón, latinos y todo aquello. Entonces, eh, es que ahí puede ser que yo encuentre algunos ejemplos para poderlos traer y poder analizar un poco más. Pero en realidad muchas empresas están desarrollando este tipo de prácticas precisamente porque saben que esto es lo que va a permitir fortalecer la cultura organizacional y les va a llevar a niveles superiores de desarrollo. Eh, si hablamos como una gerencia, la felicidad como tal, algunas de sus responsabilidades, que son las que ya más o menos les iba comentando, va a estar relacionada con diseñar iniciativas de motivación, generar canales de comunicación claros y transparentes, donde aquí tiene que haber, por ejemplo, un canal importante, es lo que ya se ha desgastado mucho hoy, los llamados buzones de sugerencias, que es mejor, si usted va a implementar esto, ponerle algún nombre diferente, algún programa como tal. En Petrobras, por ejemplo, yo administraba el programa Hable, le llamábamos, y tenía toda una sistemática clara de cómo se iba a manejar y cómo se iban a administrar, atender cada una ¿se llama? De las opiniones que vayan a ser registradas, de los reclamos, de las denuncias y todo aquello, ¿sí? Entonces de ahí viene promover respeto, ¿no? Como otra de las atribuciones de las funciones. Está fomentan actividades de reducción del estrés, sembrar y cultivar el optimismo, cuidar la experiencia del empleado. Entonces todo eso va a ser parte de esto y obviamente ahí siempre volvemos a nuestra pirámide, ¿no? Que el punto de partida está en la base de esta pirámide. Yo no puedo comenzar a hablar de lo que es la gerencia y la felicidad si no tengo desarrollado lo que son lo sólido, lo estandarizado, lo formal de la empresa como tal, ¿no? Y de ahí recién voy a poder comenzar a hacer ese recorrido hacia lograr llegar a una cultura interdependiente, cuyo uno de sus grandes resultados a tener una cultura interdependiente obviamente va a ser generar mayor bienestar de las personas que forman parte de la organización. Bien, eso es entonces esa penúltima herramienta, y la última es la de gestión del cambio que les decía. Cuando uno habla de desarrollo organizacional, normalmente se hace, en algunos casos hablan incluso como un sinónimo de desarrollo organizacional en la gestión del cambio como tal. Pero nosotros hemos visto que implica muchas cosas más, no es solamente la gestión del cambio. Sí es una parte central del desarrollo organizacional, pero no es lo único que abarca, ¿no? Entonces, la gestión del cambio sí nos va a ayudar a lo que es retener y desarrollar. ¿Se acuerdan que habíamos hecho principalmente tres verbos: atraer, retener y desarrollar, para tratar de ponerlo en simple el concepto de desarrollo organizacional?
Esta herramienta, todo lo que tiene que ver con trabajar en la gestión del cambio está directamente relacionado con lo que es eh, retener y desarrollar, ¿sí? Entonces, este señor, yo les voy a poner en la plataforma un video también como complementario para seguir aclarando eh, lo mismo que yo les voy a explicar aquí, porque lo que hay, y en ese video muestra claramente, de manera bastante didáctica y con un ejemplo, lo que es las 8 fases o los 8 elementos de lo que es este modelo de gestión del cambio, donde el primero es establecer un sentido de urgencia. Entonces quisiera que hagamos un recorrido rápido por cada una de estas 8 fases, porque lo que ustedes van a tener que hacer luego es aplicar esta herramienta a un caso de estudio, que como les decía en una anterior clase, ustedes la pueden aplicar al mismo caso que en el cual hayan trabajado el último práctico, donde tenían que elegir una de las herramientas y aplicarlo en su caso, ¿se acuerdan? En ese mismo caso pueden aplicar esto. Y ya les voy a subir también a la plataforma la estructura final la estructura del trabajo final, donde van a ver de que uno de los elementos que se pide ahí es justamente aplicar una de las herramientas que hemos revisado y también aplicar esta herramienta de la gestión del cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Van a tener que identificar un problema en base al árbol del problema, que es una metodología muy sencillita, ¿no? Que lo que hace es usted tiene que establecer al centro, decir, a ver, ¿cuál es el problema que estoy atravesando? Vamos a imaginarnos que lo que usted está teniendo es ahora con lo que está ocurriendo una resistencia a lo que es el home office, el teletrabajo, como lo estén llamando. Entonces, que la gente no está logrando realmente encajar bien con esta nueva forma de trabajar. Entonces, en ese sentido es de que ese va a ser el problema que usted va a identificar. Y en el árbol del problema, una vez que identificado el problema, se va a ver, okay, cuáles son las posibles causas y cuáles son los efectos que me está originando, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a tener, a sistematizar, a contextualizar mejor el problema para que luego usted pueda entrar ya a decir cómo va a trabajar ese problema desde lo que son las 8 etapas del modelo de John Kotter, donde el primero dice hay que establecer un sentido de urgencia, ¿no? Entonces hay que crear la necesidad, mostrar los objetivos por los que es necesario implementar este cambio, qué está ocurriendo en el mercado, qué oportunidades nos va a generar. Entonces ahí es donde usted va a tener que comenzar en primera instancia, obviamente, a hablar con su equipo gerencial, ¿no? Si el equipo gerencial no está convencido de esto, si el equipo gerencial está bajando mensajes que no son del todo contundentes y positivos a su equipo de trabajo, entonces ese es su primer problema, ¿no? Entonces por eso es de que esto siempre se busca generar el efecto cascada del que he estado hablando durante todo el módulo. Así es que ahí lo que usted hace es precisamente trabajar, preparar, digamos, en esta primera etapa, preparar todo lo que es los elementos que usted va a utilizar como argumentos para mostrar lo importante, lo necesario, lo urgente de entrar a trabajar bajo esta nueva modalidad, ¿no? Donde definitivamente no nos queda otra. Usted podría decir, no nos queda otra, o lo hace, no, no hay otra, pero mientras más se ponga usted en esa posición intransigente, del otro lado igual le va a decir, ya sí, ok, pero le va a costar más. En cambio, si yo de verdad comienzo a tratar de mostrarle los beneficios que va a traer, le muestro cómo le puedo ayudar a que se organice mejor y todo aquello, entonces ahí es donde va a ser más fácil el poder aplicar esto, el poder lograr aquello que quiere, ¿no? Entonces, para poder desarrollar mejor esto, yo les he ido poniendo algunas preguntas que no las tienen que responder todas, son como preguntas que yo me podría hacer, por ahí usted logra identificar otras que incluso sean más poderosas que estas, pero si lo que yo necesito es establecer un sentido de urgencia, entonces por eso es de que ahí les he puesto algunas preguntas como guía para su análisis, ¿sí? Entonces usted tiene que ir en su caso de estudio, tiene que ir detallando y diciendo, puede ponerlo con imágenes, puede hacer tipo mapas mentales, puede hacer, como les decía, en algún caso hicieron un video con esta aplicación Canva. Entonces ahí usted ya puede ver cómo lo quiere hacer.
pero lo importante es de que profundice y que muestre claramente lo que abarca y lo que haría en cada una de estas 8 etapas, ¿sí? Entonces, en esta, por ejemplo, cuán urgente e importante es resolver este problema, entrar a esta modalidad de trabajo, siguiendo nuestro ejemplo, qué impactos negativos nos va a ocasionar. Hay impactos negativos, la gente se está quejando que está trabajando más, a muchos nos está ocurriendo eso. Este, Otro impacto negativo es cómo poner el límite, ¿no?, entre lo que es mi trabajo y mi casa. Ahí se ha dificultado mucho, entonces ahí hay que lograr identificar todos esos impactos negativos también que va a ocasionar para que usted pueda hablar después de aquellos y ser empático en ese sentido. Es preferible hacer eso que hacerse de la vista gorda y no quererlo ver, no querer hablar de aquello, ahí es peor más bien, ¿sí? Entonces ahí decíamos otra vez, hay que ver las oportunidades, qué amenazas nos significan, cómo nos va a afectar internamente en la productividad, en los resultados, en los números y todo aquello. Entonces, en ese sentido es de que yo tengo que identificar lo que está ocurriendo con la pandemia, lo que le está ocasionando la pandemia, y si además nosotros generamos una resistencia a trabajar al home office, entonces esto se nos profundiza más y la empresa puede terminar cerrando, ¿sí? Ustedes averigüen qué está pasando ahorita con Tropical Tours, terrible, una empresa sumamente representativa, pero terrible, o sea, y no es por el teletrabajo, o sea, ya hay otros condicionantes ahí, obviamente, por el tipo de negocio y todo aquello, y así hay negocios que están siendo unos más impactados que otros. Y si un negocio en particular está solamente con el 20 a 30% de su operación en marcha y eso le está originando que solamente esté consiguiendo un 20 a 30% de las ventas proyectadas, entonces se nos pone más complicado si se suma esta resistencia al teletrabajo, la disminución de la calidad en el trabajo, el cumplimiento de plazos y todo aquello. Entonces, todo eso es lo que aquí hay que aprovechar de juntar bien toda esa información, tenerla clara, haberla analizado bien. El problema es que nosotros vamos, improvisamos y ahí es donde ya hemos subestimado el problema, hemos subestimado a la persona y ahí después nos viene pues, el problema, ¿no? Segunda etapa, segunda fase, segundo elemento, formar una coalición. ¿Qué significa esto? Que un principio que yo de gerencia que siempre digo, de liderazgo de proyectos, por ahí más que de gerencia como tal, es de que si usted se siente solo cuando esté liderando un proyecto, quiere decir que va a fracasar, ¿sí? Le digo con total certeza, con toda la experiencia que he tenido y con seguridad usted lo ha podido constatar. Evidentemente el liderazgo significa soledad, ¿no? Pero es soledad en la toma de decisiones porque al final tiene que haber una persona que sea la que tome las decisiones. Pero si usted le han asignado un proyecto que tiene que desarrollar, que tiene que implementar en su empresa y se queda eh, sin el respaldo del equipo, ¿no? Y usted es el que más está teniendo que trabajar, el que va a las reuniones y uno o dos hablan de un equipo de 6, 7 personas, entonces eso es una muy mala señal. Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer es revisar bien el equipo, si el equipo está bien conformado, están las personas que deben estar. Entonces, ya en función a ello es que yo voy a poder ver si eh, están las personas adecuadas para poderme apoyar en este sentido, ¿sí? Entonces ahí es donde se revisa aquello, ya lo que es importante, hay que ver, seguir esta línea de preguntas que más o menos les pongo ahí como guías, ¿no? En primer lugar, ¿a quién le interesa que se resuelva el problema? ¿No? ¿A quiénes les interesa que se mantenga el problema? Aunque usted no crea, pero hay personas lamentablemente que les interesa aquello. ¿Quién tiene poder y nos puede ayudar a lograr más respaldo de alta dirección? Esto es fundamental. En este ejemplo que estábamos hablando del teletrabajo, por ahí es un tanto obvio que el primer sponsor, el primer patrocinador de este equipo que esté viendo de cómo se implementa lo más rápido posible la normativa y todo del tema del teletrabajo, sea el número uno en la empresa, ¿no? Porque realmente es un problema complejo. Pero hay otros proyectos que son más particulares, por ahí incluso hasta un proyecto de mejorar el clima organizacional, no va a estar el número uno ahí metido.
Lo que va a hacer es delegar a recursos humanos va a tener que establecer la sistemática y cómo lo va a trabajar, va a definir, armar una coalición, armar un equipo, y ahí es donde a mí me tocaría ya como líder de ese equipo identificar un patrocinador que tenga peso, que tenga poder, que tenga llegada, que su voz sea escuchada en un comité ejecutivo de primera línea, que el número uno de la empresa lo escuche y además ese comité ejecutivo lo escuche, ¿sí? Entonces a eso se refiere, porque otra vez, además de contar con un equipo que me sostenga y con el que yo vaya trabajando, tengo que tener a alguien que sea quien lleve esta información hacia arriba y vaya a ser el que empuje para que se puedan ir poniendo en práctica todo aquello, ¿sí? Tercer elemento, tercera etapa, tercera fase, crear una visión clara del cambio, ¿sí? Entonces aquí es otra vez, ya hemos identificado las necesidades, la urgencia por la que hay que hacer, y he armado mi equipo, entonces ahora lo que tengo que hacer es comenzar a identificar ya la visión. Con toda esa información que he recogido en una primera etapa, esto ya lo tengo que ir poniendo de manera más concreta y de fácil, que sea fácil comunicar después a la fuerza de trabajo, ¿sí? Porque a veces nos hacemos, qué sé yo, un mamotreto de 20, 25 mensajes para comunicar y la confundimos a la gente. Entonces, para realmente crear una visión clara del cambio, de a dónde vamos a llegar, a dónde pretendemos, mostrarles los beneficios y todo eso, tiene que ser algo concreto que yo pueda ir trabajando y después pueda ir comunicando a la gente. Igual algunas preguntas ahí, ¿no? Hablar de beneficios cualitativos, cuantitativos. Ahí puede usted, por ejemplo, mostrar el tema de que si hoy se están quejando de que las jornadas laborales son muy extensas, en esas entrevistas que hacían los gerentes decían urgente que normar el teletrabajo porque tienes llamadas, reuniones, sábados, domingos, tienes en las noches, feriados, o sea, realmente no se respeta absolutamente nada, ya uno no puede ni comer tranquilo, ya no, como no hay sábado y domingo, al final, ¿qué han hecho? Tomarla la semana como si fuera de lunes a lunes, algunos adictos al trabajo, que no les gusta estar en casa ni aprovechar este tiempo para estar con su familia, entonces, eh, en ese sentido es donde usted tiene que encarar esto y aquí mostrar qué se está haciendo para regular aquello y cómo más bien la persona va a poder tener, optimizar tiempos de traslado, gastos, incluso en temas de mantenimiento de vehículo y una serie de cosas, ¿no? Almorzar en casa, si es una empresa que trabaja a tiempo, qué sé, horario corrido, usted va a poder, todos esos elementos es fundamental identificarlos para poderlos comunicar de manera clara. Entonces, eso va a tener que hacer usted en su caso de estudio en función del problema que haya logrado identificar. Obviamente, el problema que usted identifique tiene que estar relacionado con un tema de la cultura organizacional. Y cuando hablamos de cultura organizacional, hemos dicho que nos involucra aspectos de desarrollo, de comportamiento, de clima y de filosofía organizacional, ¿no? Estos cuatro elementos forman parte de este concepto más complejo y más amplio. Entonces, si usted se focaliza en un problema comercial, eso lo va a tener, lo puede hacer, pues más adelante en la misma maestría seguramente van a tener una materia que su enfoque sea ese, y usted va a poder agarrar este mismo problema, pero ya enfocarlo desde el punto de vista netamente comercial. En este caso, evidentemente no vamos a poder aislar los problemas, pero que la solución esté vista, el foco esté puesto en las personas, en las relaciones, en qué prácticas voy a generar desde el liderazgo como tal, qué mensajes voy a comunicar, qué programas puedo implementar para superar lo más rápido posible este problema. ¿Ok? Y de ahí, una vez que ya he hecho todo esto, viene el cuarto elemento, que es comunicar ya la visión. Lo que decía, palabras sencillas, como ya le he trabajado y todo eso, entonces ahora ya tengo que ir a la acción, tengo que comunicarla. Y algo fundamental aquí que hay que resaltar es esa pregunta que les puse aquí, que dice, ¿cuáles son los primeros resultados que se pretenden lograr? ¿Sí? ¿Cuáles son los tres primeros pasos que se deben dar? Problemas a resolver, aspectos a actuar, los responsables como tal. Entonces, cuando yo trabajo, cuando yo hago la gestión del cambio con metas muy de largo plazo e incluso de mediano plazo, eso hace que baje la motivación de la gente y se desenfoque, ¿ya? Porque no va a ser su única función, es más, va a ser la función por ahí que le han añadido
como tarea para desarrollarla. Entonces, por ese motivo es que usted se tiene que asegurar de que, yo normalmente cuando asesoro en estos temas les digo, tienen que ustedes establecer su Pareto, que usted hace su lista de todas las cosas importantes que tienen que ser hechas para lograr alcanzar esa visión que están definiendo, y a esa lista de 20, 30 le establece su Pareto, ¿no? Ese 20%, y con eso trabaja. Una vez que logra conseguir ese Pareto, vuelve a agarrar su lista grande y vuelve a agarrar su Pareto, ¿sí? Y tiene que tener cuidado que en ese Pareto que usted está definiendo, si hay acciones que van a tener un plazo superior a 3 meses, tiene que volverla a desglosar. Quiere decir que esa acción está siendo muy amplia, muy grande. La gente se le va a perder en el camino y no va a lograr avanzar, ¿sí? Quinto elemento, eliminar los obstáculos, ¿sí? Cuando habla de eliminar los obstáculos no significa despedir gente, hemos de llamar la atención, significa hacer algo que muchas veces no queremos, que es dedicarle el tiempo a poder ir investigar qué es lo que se está hablando en la radio pasillo que se llama en las empresas, ¿no? Ir investigar cuáles son los temores que está viendo la gente, cuáles son las preocupaciones, más allá de lo que simplemente se está escuchando, porque muchos nos quedamos ahí con eso, ¿no? Incluso les contaba de este diagnóstico de esta empresa que justamente hoy terminé el último informe. el, lo habían retrasado mucho porque me decían, no, uno, evidentemente era lógico por todo el tema de la pandemia y todo eso, que hasta unos salir del shock y ver de reorganizarse y cómo iba a ser, a todos nos ocurrió absolutamente, y obviamente cuando hablamos a nivel de una empresa grande, de 1000 empleados, peor todavía. Entonces, ahí es donde, después de haber pasado por todo aquello, es donde ya tocaba comenzar a organizarse y retomar ciertos temas, ¿no? Y ahí cuando hablé con el gerente general dije, hay que retomar, nos faltan hacer 2 diagnósticos a dos grupos de gente, de gerenciales importantísimos, y te aseguro, le dije, de que este tiempo lo que está haciendo es ir incrementando la tensión, y esos problemas que tenías se están haciendo más grandes y se están añadiendo otros. Entonces lo importante es poder identificar eso para que puedas en función a ello ya definir un plan y comenzar a ver cómo se va a trabajar de manera integral, porque tu foco está puesto en que quieres que la gente trabaje y comience a cumplir eh, con los indicadores, con todo lo que tienes definido. No, pues que yo sé lo que está diciendo la gente, yo sé de qué tiene miedo y en eso estoy trabajando. Ok, le dije, ya, obviamente esa es tu decisión, yo cumplo al decirte de que si ya está todo eso ahí, deberías aprovecharlo y lo hacer. Pensalo, simplemente pensalo, le dije. Pensalo, darle vueltas, ve por ahí, conversar con tu gerente de recursos humanos, conversar con un par de gerentes más ahí que tienes, y en función a ello, toma una decisión y me avisas. Y obviamente, pues, ¿no? Al conversar con otra gente, vieron que era importante, así que un par de días después me llamaron para que ya se haga ese diagnóstico. Y ahí es donde justamente toca esto, el profundizar en lo que es identificar esos obstáculos. Y no es porque lo haya hecho yo el trabajo, pero realmente hay información muy rica ahí que si ellos la toman, de verdad la toman, la analizan y definen en función a ello qué van a hacer, pero de un trabajo de manera integral, les va a dar muy buenos resultados, ¿sí? Eso mismo ocurre aquí. Cuando yo valoro esto, normalmente les decía, nosotros estamos más predispuestos a ver los aspectos técnicos como tal. Es más fácil resolver los aspectos técnicos que los aspectos relacionales. Dedicarle tiempo a esto, es muy fácil agarrar y decir, no, la gente tiene que trabajar, necesita trabajar y va a buscar cuidar su puesto de trabajo. Pues le cuento de que en este diagnóstico que he hecho, la gente lo que ha hecho ha sido atrincherarse y asegurarse más el respaldo del sindicato, fortalecerlo al sindicato, comenzar a amenazar a los gerentes y comenzar a cuestionar absolutamente todo, porque no tienen legitimidad el equipo gerencial en esta empresa, están bastante embargadas sus voces, entonces no es así nomás de simple. Y mientras más subestime usted a las personas, más problemas va a tener, más tiempo va a tardar y más plata va a dejar de ganar e incluso perder, ¿sí? El sexto elemento, triunfos a corto plazo. Algo que aquí recuerdo cuando me tocó a mí encarar
creo que les conté de que a mis 28 añitos eh, me dieron una gerencia nacional de recursos humanos. Era la primera vez que ocupaba un cargo tan alto de una empresa. ¿No? Les hablo con nombre y apellido porque fue una muy buena experiencia. Fue en ProSalud, cuando todavía estaba USAID, eh, y querían cambiar el modelo organizacional porque USAID era quien financiaba a ProSalud. Entonces ya USAID estaba comenzando a salir de financiador y necesitaban que todos los centros de salud comiencen a ser autosostenibles. Entonces ahí lo que hicieron fue armar un equipo nacional de 5 gerentes, donde una de ellas era la Gerencia Nacional de Recursos Humanos, y teníamos que llevar adelante todo este gran desafío, ¿no? Desafío espectacular, pero a la vez yo era una persona joven, inexperta, entonces tuve que inmediatamente me metí a hacer una maestría, busqué gente que me asesore y todo aquello. Pero bueno, lamentablemente a todos nos va ocurriendo de que en el ensayo-error es donde realmente nos vamos haciendo grandes profesionales. Y ahí me tocó a mí cometer un error en este sentido y se los cuento porque es importante aprender de esos errores. Y me lo había dicho a mí una persona a la que admiro, que en ese momento que estaba, les contaba, haciendo la maestría, justamente me tocaba la materia que se llamaba tal cual diseño y cultura organizacional. ¿Ya? Les hablo de allá por el año 2002 más o menos. Sí, 2002, 2003, por ahí 2004, donde ahí me fui a Petrobras. Este, y era un argentino. En ese tiempo llegaban muchos, los docentes eran principalmente extranjeros. Era un argentino, Emilio Oberst se llama, me acuerdo, hace muchos años que no sé de él. Tipazo, muy buena persona, muy experimentado y todo. Y ya era como el segundo módulo porque nos estaba dando, entonces ya lo conocía, ya tenía confianza con él. Y al finalizar una clase, que eran intensivas, porque él venía desde la Argentina, me le acerco a contarle, ¿no? Porque nos habló de cómo hay que gestionar el cambio y todo esto. Y yo me le acerco como la intención de llenarme la boca contándole el plan que había diseñado, porque teníamos como justamente uno de nuestros primeros desafíos era generar todo ese cambio de cultura, dejar de pensar como ONG y hasta ciertos momentos como institución pública y convertirnos realmente con una mirada más de ir pensando cada centro que se vayan a convertir en centros privados de salud y las clínicas en clínicas privadas de salud. Y eso era todo un proceso gradual de maduración desde el sistema de gestión y las personas como tal. Entonces, dentro de lo que era este plan de gestión del cambio como tal, una primera etapa clave que habíamos definido, que logré que el director ejecutivo me respalde en todo, le decía, tenemos que definir todo, le dije, desde un nombre de un programa, y le diseñé, le hice toda una propuesta, ahí teníamos un nombre que se llamaba, en ese tiempo no estaba tan desgastado como ahora, Soy parte del cambio se llamaba, ¿no? Y le hicimos unos pins, unos botones, así que eran como unos soles, bonitos, ¿no? En esos años no se estilaba regalar poleras. Me acuerdo que regalamos unas poleras, teníamos unas poleras tipo polo con la marca ProSalud, y habíamos hecho toda una agenda, le había armado toda una agenda al director ejecutivo con toda una presentación y todo, donde lo que íbamos a hacer era como un relanzamiento de, eh, de la institución, ¿no? Generando esa visión, ¿no? Yo no conocía en esos años de John Kotter, pero de manera caserita más o menos había visto de ir estableciendo los mensajes claves, la visión, los beneficios del cambio que iban a haber, y todo eso fue plasmado en una presentación muy emotiva, muy motivadora, y le armé una agenda pesadísima al director ejecutivo donde yo lo acompañaba a todas las reuniones de presentación a nivel nacional. Se hizo esto porque por salud está absolutamente en todos los departamentos, creo que menos Pando, fuimos, me acuerdo, hasta Riberalta esa vez. Y entonces
fue muy lindo, ¿no? Y cuando terminaba, me acuerdo que incluso se hizo un lanzamiento, el primer evento era solamente gerentes, se llama, autoridades de salud y todo aquello, se hizo un gran evento de lanzamiento, el primero donde se iba a hablar del nombre del programa. Ahí fueron todo lo que era plantel ejecutivo, incluso de los centros de salud, los directores de salud, de los centros de salud, los directores de las clínicas y todo aquello. Ellos fueron y participaron de ese gran evento donde cuando usted entraba le entregaba un pequeño brochure, un documentito bien diseñadito, con un sobre y le decían, por favor, no lo va a abrir el sobre hasta que el director ejecutivo lo indique, ¿no? Entonces después ya comenzó el acto, el hombre habló, a mí me estoy acordando hace tantos años de esto. El hombre habló muy emotivo, también todo lo que decía, que hacia dónde vamos, agradeció mucho a USAID y todas las autoridades de salud, y la gente que estaba ahí, habló de esa visión de futuro y de ahí después, cuando ya estaba en su punto culmen, la emoción, ¿no? Y con nudo en la garganta y todo, porque además lo hacía bien el señor, dijo, y ahora quiero pedirles que por favor todos tienen un sobre en sus manos, que lo abran y saquen ahí y sean parte de este cambio, ¿no? Y se pongan, y él abrió el sobre y se ponía uno el pin, ¿no? Ahí todos salíamos con nuestro pin de ese evento, así, con muy alta expectativa, muy emocionados y todo aquello, y a partir del día siguiente comenzaba una seguidilla de reuniones y presentaciones por cada uno de los centros como tal. Y le conté eso a Emilio Oberst, de lo que estábamos haciendo y todo. Y en ese año, y esta clase, me acuerdo, no era un sábado, que teníamos casi todo el día, y el lunes era ya el evento grande de lanzamiento, ¿no? Y él me dice, Marcelo, mira, no, de verdad, me parece fantástico todo lo que me estás diciendo, no te quiero desanimar porque obviamente ya está a la vuelta de la esquina tu lanzamiento, pero lo que sí, ten cuidado, me dijo, porque normalmente cuando uno hace este tipo de cosas, que cuando comienza con subiendo mucho la vara, sube mucho las expectativas de las personas, esperan mucho y si no has preparado todo el terreno por debajo, después la caída es muy fuerte. Entonces, por eso es de que normalmente lo que se estila es a medida que uno va teniendo, como dice aquí, pequeños triunfos, comienza a hacer pequeños eventos donde lo que hace es hablar de lo que ya se ha ido consiguiendo y de lo que sigue viniendo para adelante y quiénes son los que están involucrados, ¿no? Tal cual me dijo. Yo dije, no, por aquí está todo pensado y todo el equipo nacional está atento, está involucrado, está no sé qué, no va a ocurrir. Pues le cuento que ocurrió, porque sabe qué es lo que había pasado, de que nosotros nos habíamos concentrado justamente en eso, en subir mucho la parte de la emoción, subir mucho y poner claro la visión, los mensajes y todo eso, subir mucho la vara. La gente quedó motivadísima porque realmente habían cosas que eran muy lentas, de verdad, como si fuera institución pública. Entonces quedó muy motivada, pero ¿qué fue? No habíamos preparado la base de la pirámide. Entonces, cuando estos señores volvieron a sus fuentes de trabajo, se siguieron encontrando con desórdenes en las programaciones de turnos, salarios y todas sus preocupaciones seguían siendo las mismas. Entonces, ¿de qué motivación, lo que decíamos a lo largo, de qué motivación puedo hablar yo a mi gente si después cuando vuelva a su puesto de trabajo se va a encontrar con el mismo zafarrancho que seguía existiendo ahí? Entonces, primero tengo que ir arreglando todo aquello y a medida que voy arreglando, voy hablando de las cosas positivas y ahí sí, de manera muy cautelosa, ya voy después ya una vez que voy teniendo, porque la idea, y justamente vamos a ver las siguientes etapas, la idea es ir creciendo, ir poniendo cada vez metas más altas, proyectos más grandes, hasta que se pueda institucionalizar el cambio como tal. Entonces, por eso es que aquí habla de manera muy puntual en ese tema de comenzar a hablar de los pequeños logros. El séptimo elemento, que se llama mantener la inercia, mira, aquí otra vez va en ese sentido, ¿no? Es como para ir afianzando esos pasos que estoy dando, ¿no? ¿Qué acciones voy a realizar para seguir afianzando los primeros logros alcanzados? ¿Cómo voy a involucrar a la alta dirección para que dé mayor apoyo y se conviertan en los voceros del cambio? Ya, ve aquí se repite lo que le decía, si usted nada más es el que está convencido de su mensaje y no ha logrado evangelizar al resto, entonces está solo.
Y como está solo, va a fracasar porque ese gerente va a entrar a esa reunión donde usted hable muy entusiasmado del tema y lo que va a lograr y todo. Y ese señor va a salir y va a hablar con el de al lado. O sea, este muchacho no tiene idea de lo que nosotros vivimos allá en el área operativa. ¿No? Pero si yo voy involucrándolos a ellos para que ellos se conviertan en los voceros, donde yo voy a estar obviamente respaldándolos, acompañando, estando cerca con ellos como su coach en todo el proceso, eso es lo que hace que usted no quede solo y eso es lo que disminuye lo que es el umbral del riesgo de fracaso como tal. ¿Sí? Y el último elemento que ya es institucionalizar el cambio, le decía, ¿no? Entonces, ¿qué acciones voy a realizar para seguir reforzando a los que son parte del cambio? ¿Cómo voy a reconocer a los que iniciaron como los fundadores del proceso? Eso es fundamental. Y tengo que ir además, ¿por qué se hace eso? Porque eso voy sumando adeptos a mi nuevo movimiento que estoy haciendo. ¿No? Entonces, en este tema del teletrabajo, por ejemplo, comenzar a resaltar qué gerencias ya están trabajando muy bien, cuántas personas ya están con sus computadoras instaladas en sus casas, cuántas personas han logrado ya acompañar y revertir esa brecha que había con las metas en los cumplimientos de ciertos indicadores. Entonces, todos esos elementos son los logros de corto plazo de los que yo tengo que seguir hablando y cada vez ir haciéndolos más grande, más grande, más grande, involucrando más gente y todo eso, ¿no? Entonces, esta imagen más o menos va reflejando eso que le decía, donde usted va generando pero lo que dice hay una participación voluntaria. Evidentemente va a tener usted gente que necesita. El problema es que cuando yo lo pongo simplemente como una instrucción, ahí es donde va a originar esto que le decía, que van a salir de la reunión y van a decir, esta gente no tiene idea de lo que está pasando. Y se van a desconectar de la reunión Zoom, y van a decir, voy a ir a hablar con el primero que pillo, va a agarrar el teléfono, esta cosa no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, cree que somos Nueva York y estamos en Wall Street y que nuestra gente así va a entrar. Entonces todos esos rumores son los que hay que ir callando lo máximo posible e ir consiguiendo adeptos a todo este gran movimiento para que se pueda instituir el cambio como tal. Por eso es de que es todo un arte la gestión del cambio. Por eso es de que hay personas que nos especializamos en estos temas, porque no es fácil. Las personas somos la parte más compleja de las empresas. Y hoy, más que nunca, el riesgo está mucho más marcado a que le cueste revertir toda esta situación si usted se concentra solamente en los resultados. Bien, espero de verdad durante todo este módulo haber sido una persona que aporte, haber sido lo suficientemente claro para mostrarles lo estratégico, lo integral que es esto, ¿sí? Y les deseo mucha suerte, mucho éxito. Se me ha quedado en la mente ahí la metida de pata de lo de hablar de España como Latinoamérica, por eso me dispersé un momento, pero ustedes saben de que a algunos se nos sale por ahí lo lineal a veces, ¿no? Les mando un abrazo, un placer haberlos conocido por este medio, aunque sea, aunque no físicamente, a muchos de ustedes no los conozco ni siquiera por la fotografía, pero estoy seguro que les va a ir muy bien. Deseo realmente que el resto de los módulos sean algo que impacte y que marque sobre lo que y aporte sobre todo a su desarrollo personal y profesional. Va a ser. Hasta luego.